¿no? Vamos a Jesús a la oración con nuestros proyectos para que los bendiga. Vamos a Jesús con nuestras peticiones, nuestros deseos, para que los haga realidad, para que los cumpla. Pero, Señor, si no se trata tanto de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres en mi vida y que yo lo pueda llevar a cabo. Pero para eso tengo que escuchar. Y entonces tratan de poner parches, pues eso, en la superficie de su vida, empezar a hacer cosas y no dejar de hacer cosas para no tener que descubrir lo vacío y lo solos que están en su vida, ¿no? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria. Vemos cómo tanto en la primera lectura como en el Evangelio tiene lugar esta práctica tan habitual en Oriente, incluso también ahora en nuestros tiempos, ¿no? Que es esta práctica de la hospitalidad, ¿no? De la acogida, de los forasteros. Y tanto en la primera lectura Abraham como en el Evangelio Marta y María acogen en su tienda, acogen en su casa a Dios. Abraham acoge a esos tres personajes misteriosos que son imagen de la Trinidad, y en el caso de Marta y María acogen a Jesucristo, que es Dios, que se ha hecho hombre. Y en ambos casos acogen a Dios en su casa. Y esto también es para nosotros, ¿no? Un llamado, ¿no? A acoger a Dios en nuestra vida. De hecho, el hecho de que estemos aquí, pues ya es señal de que somos personas que queremos acoger a Dios en nuestra vida, darle cabida, darle entrada. Es verdad que hoy en día hay muchas personas que no dan entrada a Dios en sus vidas. Y a lo mejor no es que sean malas personas, pero realmente Dios no tiene entrada en sus vidas, no tiene valor, no le acogen realmente. Y de alguna manera dejan de cumplir el primero y más importante de los mandamientos, que es amar a Dios, ¿no? Con todas nuestras fuerzas. Pero nosotros sí que queremos acoger a Dios en nuestra vida, darle entrada en nuestra vida. Pero es verdad que hay diferentes maneras de acoger a Dios. Lo vemos en Marta y en María. En el caso de Marta, es ella la que toma la iniciativa y entonces se pone a hacer muchas cosas precisamente para, de alguna manera, agasajar, ¿no? A Jesús y a los apóstoles, para que se puedan encontrar bien, darles de cenar, ¿no? Pero luego, al cabo de un rato de estar haciendo muchas cosas, incluso al final se siente, es bonito ver también la confianza que tiene, que incluso le reprocha a Jesús de que no le diga nada a su hermana para que la ayude en las cosas de casa, ¿no? Y esto me recuerda un poco la actitud de aquellos, y siempre tenemos todos el peligro, ¿no? De ir a la oración con una batería de peticiones, ¿no? Vamos a Jesús a la oración con nuestros proyectos para que los bendiga.
vamos a Jesús con nuestras peticiones, nuestros deseos, para que los haga realidad, para que los cumpla, pero luego, como al cabo de un tiempo parece que nada ha sucedido, entonces como que nos quejamos a Dios, ¿no? Oye, yo vine y no me has... ¿no? Un poco como Marta, ¿no? Que empieza ella a hacer sus cosas y luego al final acaba reprochando a Jesús de que no le está, bueno, en fin, que no está haciendo lo que se suponía que tendría que hacer, ¿no? Y en cambio la actitud de María de acoger a Jesús es muy distinta. Ella lo primero que hace es escuchar, se pone a la escucha. Y siempre la oración cristiana tiene que empezar así, escuchando a Jesús, escuchando a Dios. Más que empezar ahí, ir a la oración con una batería de peticiones, escuchar al Señor. Porque precisamente escucharlo para saber qué es lo que tengo que hacer en mi vida, cuáles son los proyectos de Dios para mí, para poderlos llevar a cabo. Fijaros qué dos maneras tan distintas de relacionarse con Dios. Uno que va a Dios con sus proyectos y de alguna manera se los quiere imponer a Dios para que así Dios los lleve a cumplimiento, y la otra persona que lo que quiere es saber cuáles son los proyectos de Dios para ella para poderlos cumplir en su vida. En uno está lleno, digamos, cuando uno va a Dios, no significa que uno pueda ir a Dios y pedirle cosas, claro que sí, pero siempre desde esa apertura de decir, no quiero tanto que tú me concedas lo que yo te pido como que yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, ¿no? Porque en la primera actitud de ir a Dios con una cierta imposición de lo que nosotros queremos, hay demasiado yo en todo eso. Es un poco el yo mimé conmigo, ¿no? Solo es yo me miro a mí mismo y que Dios se haga cargo de lo que yo quiero, ¿no? Y en cambio la otra actitud es más humilde, más generosa, más abierta, como diciendo, Señor, si no se trata tanto de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres en mi vida y que yo lo pueda llevar a cabo. Pero para eso tengo que escuchar. De hecho, toda la historia de salvación empezó porque Abraham escuchó a Dios y le obedeció. Cuando dijo Abraham, sal de tu tierra, de la casa de tus padres, al lugar que yo te indicaré. Y toda la antigua alianza empieza con las palabras, escucha Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero empieza así, escucha Israel. Porque solo si escuchamos a Dios podremos actuar correctamente en nuestra vida. No nos equivocaremos, que es lo que le pasó a la hermana de Marta, María, que escuchando al Señor luego días más tarde, cuando volvieron a hospedarlo, le tiró todo el frasco de perfume, que se ve que era un perfume carísimo, y la gente le reprochó a María que había malgastado, dilapidado ese perfume que se lo podían dar a los pobres. Y en cambio Jesús le alaba, incluso le dice que esto que ha hecho le será todas las generaciones posteriores lo conocerán. Es como cuando uno escucha al Señor, entonces dará los pasos acertados en su vida, actuará correctamente. Y luego fijaros que Jesús no le reprocha tanto a Marta que esté haciendo cosas, porque además está haciendo cosas y cosas buenas, es más, cosas para el Señor, darle de comer. Y en cambio se encuentra con un reproche, ¿no? Que parecería un poco como, joder, si encima que estoy haciendo cosas para ti, ahora resulta que encima me reprochas, ¿no? Pero no lo reprocha tanto que haga cosas, sino sobre todo le reprocha que está como dividida interiormente, está como turbada, agitada, está haciendo las cosas de tal manera que está como desparramada, despedazada en esas cosas que hace. Está como en esas cosas que hace y son esas cosas las que le dominan. Podríamos decir que Marta ha actuado de tal manera que ha perdido el centro de gravedad, ha perdido la unión con Dios y está como desparramada en las cosas que hace. Y por eso está como agitada, turbada, dividida en su interior, porque ha perdido el centro de gravedad, su unión con Dios, y entonces anda agitada.
Y por lo tanto lo que nos viene a decir Jesús es que no hagamos las cosas de tal manera que perdamos la unión con Dios, que es precisamente la que da unidad a nuestra vida, la que hace que nuestras obras puedan ser fecundas y agradables a Dios, ¿no? Y eso es un poco como una nave espacial, ¿no? que se sale de órbita, y entonces, aunque haga cosas, y cosas muy buenas, se ha salido de la órbita y al final acabará a merced y acabará desapareciendo en la inmensidad del universo, y seguramente nunca más se volverá a escuchar de esa nave espacial, porque se ha salido de órbita. Y nosotros, lo que nos dice Jesús es que hemos de hacer las cosas de tal manera que no perdamos la unidad con Dios, que aunque en la superficie de la vida estemos cocinando, estemos trabajando, estemos cuidando a alguien, no por eso en nuestro interior hemos de perder la unión con Dios, y entonces sabremos transformar todo lo que hacemos en oración, porque no porque estemos haciendo otras cosas que no son propiamente oración, dejaremos de estar con el Señor. Y esto es verdad que es un poco como una novedad para muchos, porque a veces nosotros pensamos que una cosa es rezar y la otra cosa es trabajar, servir, actuar, cocinar, pero no es verdad. Jesús nos dice que podemos hacer todas esas cosas, pero sin perder la unión con Él, la relación con Dios. Y precisamente lo que se queja Jesús es de que hagamos cosas habiendo perdido la unión con Dios. Hemos de saber transformar todo lo que hacemos en oración, en un diálogo continuo con el Señor, porque si no nos pasará como Marta, acabaremos desparramados en las cosas que hacemos, agobiados, divididos, habiendo perdido la unión con Dios, y nuestra vida nos daremos cuenta que no está dando el fruto que debería, como esa higuera, ¿no?, que tenía muchas hojas, cada vez más hojas, pero ningún fruto. Porque precisamente lo que puede dar fruto en nuestra vida, fecundidad a nuestro actuar, es no perder el centro de gravedad, la unión con Dios. Y luego también lo que le viene a decir Jesús, ¿no?, a Marta, es que, hombre, si Jesús está ahí y se pone a hablar, pues ahora lo que toca no es hacer otras cosas, es precisamente escuchar, que es lo que hace María. Y hay momentos en nuestra vida que nos toca actuar, pero hay otras veces en la vida en que nos tocará estar a solas con el Señor, escuchar al Señor, porque serán esos momentos fuertes de oración los que luego nos harán actuar en nuestro día a día sin perder la unión con Jesús. Y en todo momento estaremos con Dios, con Jesús. Aunque en la superficie de nuestra vida estemos haciendo otras cosas, no por eso dejaremos de estar con Jesús. Y por lo tanto estaremos en alguna manera en una actitud de recogimiento, de oración. Pero para eso hay que estar a solas con el Señor. Y pienso que también, pues mira, estos momentos, ¿no?, en el que pues muchos ya empiezan vacaciones, ya se ve que hay muchos que están de vacaciones, que han salido fuera, hay algunos que todavía estamos por aquí, pero quizá en momento de vacaciones puede ser un buen momento también pues para tener esos ratos a solas con el Señor en la oración, como más sosegadamente, más tranquilamente, hablando de lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, de lo que llevamos en nuestro corazón, atentos también para saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros en este momento de nuestra vida, para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y al final es esa actitud de María, ¿no?, que está atenta a los pies del Señor. Podríamos decir que Marta acoge al Señor tratándolo de alimentarle, y en cambio María se alimenta del Señor, de las palabras que salen de la boca de Jesús, ¿no? Y cómo ella se siente pobre, necesitada del Señor, que sabe que solo Dios puede llenar esa hambre que hay en su interior, esa sed que necesita ser saciada y que solo Dios puede saciarla, que no hay nada ni nadie en este mundo que pueda saciar esa sed que hay en nuestra alma de ser amados, de bondad, de misericordia, de amor, que solo Dios puede darnos. Y a veces, para no sentir, muchas personas, al no tener estos ratos de estar a solas con el Señor, de sentirse amados por Él,
hacen como Marta, empiezan a hacer muchas cosas y tienen pánico a no hacer nada, tienen pánico al silencio, porque entonces se les revela lo que hay en su interior, ese terrible vacío y soledad interior. Y entonces tratan de poner parches, pues eso, en la superficie de su vida, empezar a hacer cosas y no dejar de hacer cosas para no tener que descubrir lo vacío y lo solos que están en su vida, ¿no? Pero es porque no han abierto su corazón y su alma a Dios, que es el único que puede llenarles ese vacío, esa soledad. Que nosotros también en estas vacaciones aprendamos a abrir nuestra alma al Señor, a dejarnos servir por Dios, alimentarnos de las palabras que salen de su boca, que están en las Escrituras, para poder hacer su voluntad y así sentirnos llenos del amor de Dios, de su bondad, de su misericordia. Y así podremos, ¿no?, pasar la vida, ¿no?, pues como verdaderos cristianos, sintiéndonos amados por Dios y pudiendo amar así a los demás con ese amor que Dios ha metido en nuestro corazón. Pidámosle a la Virgen María que ella supo vivir así, pues que nosotros también sepamos vivir como su Hijo Jesús nos quiere, reservando ratos para la oración, para luego también estar en medio del mundo, actuando, sirviendo, trabajando, pero no por eso dejar de estar unidos a su Hijo Jesús. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, muy bien, os recuerdo que este fin de semana ya es el último, que estará puesto ahí lo de la papeleta con aquellas preguntas. Lo digo porque si alguien no la cogió, no respondió a las preguntas, esta ya es su última oportunidad. Es un tren que ya no va a volver a pasar. Es la oportunidad para ahí poner lo que uno quiera y, en fin. Y luego también que sepáis que la próxima semana, ya de lunes a viernes, la iglesia estará cerrada. Me iré unos días fuera. Y entonces de lunes a viernes estará cerrado, ya a partir del sábado y domingo pues todo será normal. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.